Y vamos a trabajar, no sé si se ve la proyección que dice guía estudio 4. Sí, profe, sí se ve. Ya, entonces, las primeras no eran complicadas, ¿no es cierto? Eran más o menos fáciles. Después, espero que no hayan tenido problemas en esquematizar un enlace peptídico. Y vamos a ver entonces la número 9. Explica la diferencia a nivel estructural molecular de los cabellos lisos y de los cabellos ondulados. Para esto, si quieren, les muestro la clase donde vimos esto en forma más bonita. Porque yo puedo hacer el dibujo si quieren, pero no va a quedar muy bueno. Déjenme buscarlo. En general, la proteína del pelo es la queratina, y la queratina tiene mucho aminoácido cisteína. La cisteína se caracteriza por tener azufre en su estructura, ¿ya? Entonces, el azufre, cuando está frente a otro azufre, o sea, tenemos aminoácido cisteína y aminoácido cisteína, cuyo grupo R o cadena lateral tiene azufre. Y cuando una cisteína, es decir, todo esto que está aquí, es el R de una cisteína, todo esto que está aquí es el R de la otra cisteína. Entonces, cuando las cisteínas se aproximan, tienden a formar enlaces puente disulfuro. Cuando forman muchos enlaces puente disulfuro, la fibra queda recta, o sea, el pelo queda liso. Cuando el pelo es ondulado, parte de los grupos R van a estar como SH, porque la forma normal en que esté el grupo R de la cisteína es como SH. Entonces, parte de estos grupos de cisteína no van a formar enlace puente disulfuro. Partes sí, partes no, partes sí, partes no, etc. Cada vez que no se forma un enlace puente disulfuro, queda aquí como una brecha que produce el pliegue de la proteína queratina y por ende del cabello. Y el cabello se ondula. ¿Ya? Si una persona tiene el cabello un poquito ondulado y lo quiere liso, se usan químicos para favorecer la formación de enlaces puente disulfuro. Si una persona tiene el pelo liso y lo quiere ondular, se usan químicos para favorecer la hidrogenación de algunos azufres de forma tal que queden estas mellas entre medio que le van permitiendo hacer esta rotación y va a quedar entonces ondulado el pelo. Para recordar más todavía, vamos a ver la estructura de la cisteína. Un poquito más adelante, tengan paciencia. Profe, Aquí tenemos la cisteína. Dígame. y cuando las mujeres se alisan el pelo, ¿qué sucede con el...? En ese caso, tienen enlaces SH, o sea, no tienen enlaces puente disulfuro, tienen varios azufres como SH, así como está aquí en amarillo. Reconozcamos primero las partes del aminoácido. Te digo al tiro la respuesta, ¿ya? Ese es el grupo carboxilo, ese es el grupo amino, y todo esto que está aquí es el R del aminoácido cisteína, ¿ya? Lo mismo con el de abajo. Entonces, esta es la forma en que se encuentra el aminoácido cisteína, y para alisar el pelo
Se usan químicos que deshidrogenen al SH y le permitan formar puentes disulfuro. Mientras que para poder ondularlo, se usan químicos que puedan agregar hidrógenos y por lo tanto formar grupos SH que no le permitan formar puentes disulfuro. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta pregunta? ¿Alguna duda, chicos, para seguir viendo la guía? Ya. En la 10 me interesa mucho saber cómo respondieron la número 10. A ver, primero, ¿qué es un suiterión? Todas estas, esta que está aquí, miren, espérense un poquito. Esta que está aquí, miren, me salí de la pantalla, espérense un poquito. Esta que está aquí, que es una de las formas, no me permite, a ver ahí. No me permite escribir. Ahí sí, ya. Esta es una forma del aminoácido, ¿ya? Esta es otra forma del aminoácido y esta es otra forma del aminoácido, ¿ya? Entonces, se les llama especies. Se les llama especies. Por lo tanto, aquí hablan de la concentración de la especie. A pHs ácidos, como por ejemplo el 2, esto es pH, vamos a encontrar que el aminoácido se comporta como base, todo lo contrario. Y una base, ¿qué es lo que hace? Capta protones. Entonces, va a tener el grupo carboxilo su protón y el grupo amino va a estar cargado como NH3. ¿Cuál sería la carga neta de esta especie? ¿Cuál sería la carga neta de esta especie de aminoácido? 1. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien, Positivo. muy bien. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el pH y llegamos a pH neutro? Ojo, aquí no estamos considerando el R, ¿ya? Estamos considerando solamente el amino y el carboxilo. A medida que aumentamos el pH, se empieza a comportar un poco como ácido. Y el más ácido de todos es el ácido carboxílico, que se desprotona, ¿ya? Pierde un protón. Por lo tanto, va a quedar cargado negativo. Pero en paralelo, el amino sigue con su carga positiva que no ha perdido. Por lo tanto, al tener con carga ambos grupos, el carboxilo y el amino, se neutralizan y la carga neta aquí es 0. Cuando están los dos grupos con carga, el amino y el carboxilo, y la carga neta del aminoácido es 0, se habla de que es el suiterión. O sea, el nombre de esta especie es suiterión. Si seguimos aumentando el pH, nos ponemos más básicos, perdón, el aminoácido se va a comportar como base, perdón, como ácido. Siempre es todo lo contrario. En pH ácido se comporta como base. En pH básico, que sería esta zona de aquí, se va a comportar como ácido.
al comportarse como ácido, ya perdió el protón del carboxilo. Entonces, el único protón que le queda por perder era el que tenía aquí de más el grupo amino. Y pierde ese protón. Por lo tanto, ¿con qué carga va a quedar? -1. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿bajo qué condiciones es más abundante el suiterión? Porque igual aquí, a pH ácido, va a predominar esta forma, esta especie +1. Pero también va a haber especies suiteriónicas. En pH neutro va a prevalecer el suiterión, pero va a haber un poco de la forma en que ambos grupos están protonados y de la forma en que ambos grupos están desprotonados. Pero este es el que prevalece a pH neutro. Y a pH básico va a prevalecer la forma cargada -1. Entonces, ¿bajo qué condiciones es más abundante el suiterión? En pH cercanos al neutro. ¿Y cómo se comporta un aminoácido en medio ácido como base? ¿No es cierto? Y ahí va a protonarse el grupo amino y con ello va a tener carga +1. ¿Y cómo se comporta en un medio básico? En ambos casos, sin considerar el R, se comporta como ácido y va a tener una carga neta de -1. Esto necesito que lo sepan bien. Les va a servir después en bioquímica. Les va a servir en bioquímica para calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido, el punto isoeléctrico de un péptido. ¿Alguna duda de esta parte? ¿Ninguna duda? Ninguna duda, profe. Ninguna, por favor, hagan sus preguntas nomás, ¿ya? En la siguiente figura, reconoce los grupos carboxilo, amino y R. Ya, diríjanme, ¿hacia dónde voy? ¿Izquierda o derecha? Para el grupo amino. Ay, para el grupo amino, ¿hacia dónde voy? ¿Izquierda o derecha? La izquierda. Ya. Entonces, este que está aquí sería el amino. Ya, ¿qué más? ¿Dónde está el carboxilo? A la derecha. Este está facilito. Hay otro un poquito más complejo. Ya, este es el carboxilo. Y por lo tanto, toda esta cadena que está aquí es el grupo R. Y este es el carbono alfa. Respecto a la figura anterior, o sea, ese aminoácido, ¿cómo es su R? ¿Es ácido, básico, hidrofóbico, polar, apolar? Este está difícil, lo admito, así que tienen que pensarlo un poco. Ya chicos, ¿cómo es el R? Partamos diciendo si es polar o apolar. Primero, ¿es polar o es apolar? Digamos inmediatamente, clasifiquémoslo inmediatamente. ¿Es polar o apolar? ¿Se disuelve en agua o no se disuelve en agua? Polar. ¿Cuánto? Dale nomás. Yo puse polar. Polar. ¿Por qué pusiste polar? ¿Qué te hizo ponerlo polar? Porque está correcto, tranquilo, está correcto. Porque está el OH.
Perfecto. El OH. Si bien es cierto, tiene carbono y carbono, que cuando dijimos que si había mucho carbono hidrógeno, tiende a ser hidrofóbico, ¿no es cierto? Aquí va a presentar un polo, que es el OH. ¿Por qué el OH es polar? ¿Se acuerdan del agua? Porque tiene un enlace covalente polar. Por lo tanto, sobre el oxígeno hay un delta negativo y sobre el hidrógeno hay un delta positivo. Y con ese delta negativo y ese delta positivo, si le ponemos agua al frente, que también tiene deltas positivos y deltas negativos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo le pongo agua al frente a este aminoácido que tiene el grupo OH? ¿Qué ocurre? ¿Se estabiliza? No. ¿Qué va a pasar? Fíjense, con esta carga parcial respecto a esta carga parcial. Se atraen y forman un enlace puente de hidrógeno. Y este delta negativo de aquí se atrae con ese de acá y también forma un enlace puente de hidrógeno. ¿Ya? O sea, que este aminoácido se puede disolver en agua por el OH. ¿Se entiende la idea? Se puede disolver en agua por el OH. Ahora, si ustedes ponen este aminoácido con otro aminoácido que tenga OH, por ejemplo, tenemos este aminoácido aquí, que tiene en su grupo R el OH, y al frente ponemos otro, que sería el aminoácido 2, que también tiene en su R grupo OH. ¿Qué va a pasar? Aquí hay un delta negativo, un delta positivo, un delta positivo, un delta negativo. Entre estos dos aminoácidos se pueden establecer enlaces puente de hidrógeno. ¿Se fijan? Y este otro por acá. Y estos enlaces ayudan a mantener la estructura secundaria y terciaria. Básicamente la terciaria, porque la secundaria ya dijimos entre quiénes y quiénes se ocurrían los enlaces puente de hidrógeno, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan entre quiénes ocurren los enlaces puente de hidrógeno en la estructura secundaria y terciaria? Chicos, si no saben, pregunten. Era nitrógeno, ¿Ya? el carbono, ¿Será el nitrógeno? ¿El carbono tiene carga? No es polar el carbono. Miren, aquí está la información que ustedes necesitan. Se va a formar en este caso, en la estructura secundaria, no participan los grupos R. Por lo tanto, los únicos que pueden participar van a ser el oxígeno, perdón, he hecho muchas clases, el oxígeno del grupo carbonilo del aminoácido y el hidrógeno del grupo amino del otro. Carboxilo le vamos a poner aquí para que quede más claro. ¿Ya? Entonces, yo les mostraba que aquí tenemos un grupo amino de un aminoácido.
Y aquí tenemos un grupo carboxilo, que en realidad la parte que está en el enlace es el grupo carbonilo. ¿Se acuerdan que el grupo carbonilo era esto? Ya, y ahí se está formando el enlace puente de hidrógeno. Ojo, miren los R no participan. ¿Ya? Aquí tenemos otro. Aquí tenemos el grupo carbonilo, ¿se fijan? O pueden poner oxígeno del carboxilo, nitrógeno del amino, y se forma el enlace puente de hidrógeno. En cambio, en la estructura terciaria, las interacciones son principalmente entre los grupos R de los aminoácidos. Aquí va a importar si un aminoácido es ácido, básico, polar, apolar, todo eso. ¿Ya? Y está considerado toda la gama de enlaces no covalentes entre los aminoácidos, más el enlace puente disulfuro que es covalente. ¿Ya? Todos los no covalentes más el puente disulfuro que es covalente. Eso lo tienen que tener claro, chicos. Continuemos. No, esa ya la vimos. ¿Por qué el pH afecta la estructura de una proteína? ¿Por qué el pH afecta la estructura de una proteína? ¿Mm? ¿Alguien puede explicar esa pregunta? Había alguien que había avanzado hasta las 16. ¿Tienes respondida esa pregunta? Fabiola, Bastián. Lo que ustedes planteen no importa, porque planteen su idea y vemos si está correcta o no. Yo puse que el pH afecta a la proteína haciendo que sea más ácida o más básica. Eso es lo que puse. No nos sirve eso porque estamos viendo cómo afecta la estructura. Entonces, imaginemos que tenemos una proteína de estructura terciaria, ¿ya? En esta proteína, el aminoácido 1, por ejemplo, puede estar formando un enlace puente de hidrógeno con el aminoácido Z, ¿ya? Supongamos que esa es la situación. Y yo le bajo el pH, o sea, acidifico. ¿Cómo bajo el pH? ¿Cómo se logra acidificar una solución? ¿Tuvieron química o les estoy preguntando a lo mejor algo que no han visto? Díganme si lo saben y si no, yo se lo explico. Con hidrógenos, o sea, positivo. Ya, con protones, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, porque no basta que sean hidrógenos, tienen que estar con carga. Entonces, yo aumento la concentración de protones y con eso disminuyo el pH. Entonces, aumentemos la concentración de protones. Va a haber muchos protones en el medio, ¿no es cierto? Y ahora hay una disputa entre lo que es hacer el enlace puente de hidrógeno entre estos dos o hacerlo con este hidrógeno. Entonces, muchos de estos aminoácidos se van a ver tentados y van a establecer puentes de hidrógeno con las cargas del medio, sobre todo los que estén un poquito más afuera. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar si se rompe aquí este enlace puente de hidrógeno? La proteína empieza a perder su estructura terciaria. Después, si el pH sigue estando ácido, va a ir perdiendo
los enlaces que mantienen la estructura terciaria más internos. ¿Ya? Entonces, estos puentes de hidrógeno, por seguir con el ejemplo, se van a establecer con este y con este en vez de establecerse entre ellos. Y la estructura puede quedar como estructura primaria. O sea, aminoácidos unidos con enlaces peptídicos. Y nada más. ¿Ya? Entonces, por eso que hay un pH en el cual la proteína trabaja bien. ¿Ya? ¿Cuál es el pH óptimo de la enzima proteica graficada? Déjenme ver. Acá. Tenemos pH en el eje X y tenemos actividad enzimática en el eje Y. ¿Por qué estamos con actividad enzimática de una enzima proteica? ¿No es cierto? Ese es nuestro supuesto. Ya, ¿cuál será el pH óptimo de esta enzima? ¿Es ácido? ¿Sí o no? ¿Es un pH ácido el óptimo? Cuando hablamos de óptimo, ¿se refiere a qué cosa? A máxima actividad enzimática. Entonces, ¿a pH ácido trabaja con la máxima actividad enzimática? No. No, ¿no es cierto? ¿Cuál es su pH donde está feliz? Entre 5 y 7. No, porque entre 5 y 7 no alcanza la máxima actividad. En realidad aquí esto debería estar un poquito más arriba, de forma tal de ver que aquí está el punto de máxima actividad. ¿Te fijas que ahí está la curva de máxima actividad? Si tú lo bajas, la línea medio chueca, pero es aproximadamente de 11. O sea, el pH óptimo de esta enzima es básico. Básico, y en paréntesis ponen 11. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Hay alguna dificultad hasta el momento para que pregunten? Pregunten nomás. Ya, dime. ¿Cómo afectaba la estructura, el pH a la proteína? Ya, el pH afecta porque vamos a poner cargas en el medio. Si yo acidifico, voy a enriquecer el medio con protones, ya con cargas positivas, que van a entrar a establecer interacciones con los R de los aminoácidos. Voy a repetir la idea. Si yo acidifico, le agrego muchas cargas positivas al medio y estas cargas positivas van a ir interactuando con los grupos R que están enlazados en la estructura terciaria. Por lo tanto, esos lazos se van a ir perdiendo. ¿Ya? Lo mismo pasa si yo a la enzima la pongo en un medio básico. Supongamos que aumento el pH, es decir, voy a aumentar la concentración de OH-, ¿no es cierto? pH básico. Entonces yo tengo aquí mi proteína de estructura terciaria y empiezo a tener muchos OH-. O sea, le aumento las cargas negativas. Y esas cargas negativas empiezan a interactuar con los grupos R de los aminoácidos, que están enlazados entre ellos. Están enlazados entre ellos.
y empiezan a enlazarse con estos OH, igual que en el caso anterior con los protones. Y la estructura se abre y queda solamente la estructura primaria de la proteína. O sea, que estamos hablando de una desnaturalización proteica. Me faltó harto. Desnaturalización proteica. ¿Ya? De eso estamos hablando. Ya. Chicos, por favor, insistamos. ¿Queda claro lo de agregar protón y lo de agregar OHs? Por favor, mírenlo, díganme si les queda claro. Díganme si hay consultas, pregunten hasta que les quede claro. Profe, yo ahora me confundí un poco. Dale nomás. Si se pone una estructura terciaria en un medio ácido, se convertía en primaria. Sí, Y si es que el pH óptimo de esta enzima fuera neutro o fuera básico. Porque tú la sacas si su pH óptimo es básico y la pones en un medio ácido, la desnaturalizas. Si su pH es neutro y la pones en un medio ácido, la desnaturalizas. Acá, en esta, la proteína tiene un pH óptimo que puede ser neutro o ácido. ¿Ya? Entonces, si tú sacas a esa proteína de un pH neutro, la desnaturalizas. Si la sacas de un pH ácido y lo pones en un pH básico, también la desnaturalizas. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, se entiende ahora. sí, Ya. profe, sí. Faltaba poner eso del pH óptimo. Sí. Ya. ¿Hicieron el gráfico? El gráfico con los datos grafica la curva de actividad enzimática respecto a la temperatura. Este es un ejercicio que se puede hacer en la prueba, ¿ya? Entonces, sin graficar, fíjense que solamente mirando la tabla, ¿cuál será la temperatura? ¿Qué le pasa a la enzima a los 0 grados? ¿Cuál será la temperatura óptima y qué ocurre a los 100? Ya, ¿cuál será la temperatura óptima de la enzima? 30 grados. Muy bien. Esa es la temperatura óptima, ¿no es cierto? 30 grados Celsius. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que los 30 grados Es Celsius cuando es presenta mayor actividad. muy bien? Es cuando presenta mayor actividad enzimática. ¿Qué pasa si yo saco a esta proteína de los 30 grados Celsius y la pongo a 0? ¿Cómo va a estar su estructura? ¿Le va a pasar algo a la estructura? No le pasa nada. Ya, entonces vamos a dibujar la estructura enterita, ¿no es cierto? Igual que acá. Pero ¿qué le falta? ¿Por qué a 0 grados Celsius hay 0 de actividad? Aunque nunca hay 0, por ejemplo, puede haber 0,5, ¿ya? ¿Por qué es tan baja la actividad cuando hay poquita temperatura? ¿Qué es lo que le falta a la enzima si la estructura está bien?
Acuérdense, acuérdense. ¿Qué le está faltando? ¿Qué le estará faltando? Energía calórica. Muy bien. Energía calórica, que se transforma en energía cinética, ¿no es cierto? De movimiento. Entonces la proteína va a estar moviéndose aquí a los 30 grados, se va a estar moviendo mucho, ¿no es cierto? En cambio, a 0 grados no se va a mover nada. Veamos ahora qué le pasa a los 100 grados Celsius. ¿Ya? A los 100 grados Celsius ya no hay actividad. ¿Qué le pasó a esta pobre enzima a los 100 grados Celsius? ¿Qué pasa cuando aplicamos energía calórica en grandes cantidades? Por ejemplo, 100 grados Celsius, o sea, la ponemos a hervir a la pobre enzima. ¿Se rompen los puentes de hidrógeno? Muy bien. Se rompen los puentes de hidrógeno. ¿Qué otra interacción que no es covalente y que mantiene la estructura terciaria se rompe? Todo lo que son las interacciones hidrofóbicas, los puentes de Van der Waals, todos los enlaces débiles se van a romper. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? La estructura de la proteína, ¿cómo va a ser? Va a volver a ser estructura primaria. ¿Ya? Va a volver a ser estructura primaria, porque todos estos enlaces que estaban aquí, entre los aminoácidos, se van a perder. Las interacciones hidrofóbicas, ¿ya? Todas las interacciones se van a perder. Entonces, primero se nos va a abrir de esta forma, quedando con zonas con alfa hélice y con beta plegada, pero como la temperatura es tan alta y la alfa hélice y la beta plegada se mantienen con enlaces puente de hidrógeno entre el carboxilo y el amino, ¿qué va a pasar? Finalmente va a quedar la estructura primaria. ¿Ya? Ese sería el orden. A, B y C. ¿Ya? O sea, no, no es a la, no corresponde a este A y B y C. Sería 1, 2 y 3. Esos serían los 3 estados en que podemos encontrar a la proteína. Y este se llama desnaturalizada. Esta se llama forma nativa, porque es la forma en la que ella está completamente funcional. No tiene ningún problema. Ya. Dejemos estas dos y otra más que les iba a hacer. Espérense, déjenme recordar cuál es la que le iba a hacer una pregunta yo. ¿Qué ocurre con la enzima 100? Se me olvidó, les tenía una pregunta bastante buena. Ya, entonces vamos a dejar pendientes o quieren o las hacemos de inmediato. Explica cómo se disponen los aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos de una proteína de estructura terciaria, si ella se encuentra en un medio acuoso o polar. Si está en un medio acuoso, ¿dónde se van a ubicar los aminoácidos hidrofóbicos? ¿Adentro o afuera? ¿Cómo era la pregunta? Si tú tienes una proteína en un medio acuoso o polar, ¿ya? Esa proteína va a tener una estructura, ¿no es cierto?, terciaria, y lo que yo pregunto, ¿qué aminoácidos van aquí afuera? ¿Qué aminoácidos se esconden aquí adentro? ¿Qué aminoácidos quedan por fuera? Y aquí les dan las opciones, los hidrofóbicos o los hidrofílicos.
Ya, ¿qué aminoácidos quedan por fuera? Los hidrofílicos quedarían por fuera. Muy bien. Hidrofílicos. Y adentro, escondidos, los hidrofóbicos. Porque recordemos que los hidrofóbicos están incómodos en agua. Entonces se esconden y la proteína se pliega sobre ellos para dejar por fuera los aminoácidos hidrofílicos. ¿Ya? Y nos falta, define el punto isoeléctrico de un aminoácido. ¿Cuál será el punto isoeléctrico? ¿Alguien lo averiguó? Punto isoeléctrico es aquel en que la carga neta del aminoácido es 0. O sea, es donde encontramos mayoritariamente el suiterión. Y ese punto va a variar después cuando ustedes estudien bioquímica. Ese punto va a variar dependiendo de si la enzima es ácida o básica, que eso va a estar dado por el grupo R. ¿Se entendió lo último, chicos? Y una pregunta para ustedes. ¿Cómo se disponen? ¿Cómo se disponen? Esto lo vimos en clase. Los aminoácidos de una proteína de estructura terciaria en la membrana plasmática. En la membrana plasmática. Proteína, se trata de una proteína transmembrana, o sea que la atraviesa. ¿Ya? Lo que yo les estoy pidiendo es que si esta es la bicapa lipídica, la proteína está aquí, atravesándola. Entonces necesito que me digan qué aminoácidos van aquí y qué aminoácidos van aquí y qué aminoácidos van en el centro, porque estas generalmente tienen un orificio, son un porito. Ya, chicos, esa queda pendiente, ¿ya? Esa queda pendiente. ¿Cómo se disponen los aminoácidos de una proteína de estructura terciaria transmembrana que está en la membrana plasmática? ¿No es cierto? ¿Cómo se disponen los aminoácidos hidrofílicos e hidrofóbicos? Espero que les haya gustado porque preguntas van a ser muy parecidas a las de la prueba. Profe, Dime. ¿puede explicar de nuevo lo del punto isoeléctrico? Claro, el punto isoeléctrico es aquel donde el aminoácido tiene carga neta igual 0. En un aminoácido, sin considerar los grupos R, a pH cercano al neutro va a presentar al suiterión, que es la forma en la que tiene carga neta igual 0. O sea, aquí está el punto isoeléctrico de este aminoácido sin considerar los R. ¿Ya? El punto isoeléctrico es donde se presenta el suiterión. Eso es en el fondo. El punto isoeléctrico del aminoácido es donde encontramos mayoritariamente al aminoácido como suiterión. Es decir, con carga neta igual 0. Ya, profe, muchas gracias.